no podemos pensar que la experiencia de Dios es algo genuino y exclusivo de nosotros como cristianos y como católicos. No, ya cuando Jesús llega va a haber una experiencia de Dios en el pueblo judío de miles de años. Pero cuando Abraham va a llegar a lo que hoy conocemos como Israel, la tierra prometida, pues ya mucho antes había pueblos que tenían experiencia de Dios, tanto en el norte, en Asiria, como en el sur, en Egipto. Pero no hablemos también de los griegos y de los romanos y de tantos otros pueblos de la tierra. Es decir, Dios se ha ido manifestando a lo largo de los siglos a la multitud de los pueblos y de muchas y diferentes maneras. Y ahí a tientas, como dice la palabra de Dios, hemos ido buscando a este Dios que se nos revela y se nos manifiesta. ¿Qué es lo que creemos nosotros como cristianos, como católicos? Es que Cristo es la revelación plena, la manifestación plena de Dios, que se ha hecho uno de nosotros en esa carnalidad de Jesús, en ese ser humano de Jesús. Es por eso que hablamos de la encarnación de Dios, la encarnación del Hijo de Dios en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, cuando vamos a buscar la experiencia de Dios, ese fenómeno de lo religioso, pues hemos de buscar en tantas y otras culturas. Y aunque quizás tú me digas, pero bueno, ¿en qué consiste esa experiencia de Dios? Pues mira, la experiencia de Dios es una experiencia propia del alma, una experiencia del espíritu. Porque acuérdate que Dios, al ser el creador y que ha creado este universo material también, pues lo que ocurre es que no le podemos tanto percibir de una manera tangible, que es lo que quisiéramos nosotros. Pero es que lo tangible es pasajero, lo tangible es mortal. Y Dios es espiritual porque además es inmortal. Es el que existió, existe y existirá. Es ahí donde ya tenemos que abrirnos a ese misterio de Dios, a esa sorpresa de Dios que nos desborda en nuestras propias realidades. Si no estuviéramos abiertos a ese misterio de Dios que es distinto a nosotros, comprendiendo y aceptando que es totalmente diferente, entonces mejor no empecemos a buscar más. Pienso que además una persona inteligente descubre que nosotros mismos, cada uno, somos un misterio. Yo mismo no me conozco plenamente a mí, ni siquiera sé cómo voy a reaccionar en diferentes situaciones, cuando me llegue la muerte o enfermedades más graves. Pero es que ni siquiera una madre conoce bien a sus hijos, no sabe cómo son exactamente, son un misterio para ella. Incluso el hombre y la mujer cuando se casan, se conocen mucho, pero siguen siendo un misterio, él para ella y ella para él. Es por eso que ahora vamos a escuchar a ver qué nos dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 17, versículos 25 y 26. Jesús, levantando la vista al cielo, dijo: Padre, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Mesías. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se los daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté con ellos y yo en ellos. Palabra de Dios. Qué bonito este texto cuando vemos que nos habla de esa experiencia de Dios como conocimiento y cómo Jesús está hablando también de la vida eterna, no solamente lo que hay después. Fíjate que primero está diciendo: Padre, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Mesías. El concepto de conocer, y segundo, nos desbarata lo que es el concepto de vida eterna. Para nosotros vida eterna es lo que hay después de esta vida. Bueno, pues también, pero es participar de la vida misma de Dios, que es el eterno, el que ya tantas veces decimos, a ver si nos entra en la cabeza, el que existió, existe y existirá, como Jesús, que ayer, hoy y siempre. Es ahí en ese camino en el que tenemos que meternos, es decir, que el eterno y la vida eterna es ya mismo en Dios. Cuando decimos que alguien tenga vida eterna, no es tanto que cuando muera vuelva a vivir y a resucitar,
Pues claro, que siga viviendo en Dios, porque la vida, digamos, el flujo de la vida es Dios. Y todo esto está dentro de ese flujo de la vida en que Dios ha querido que se vaya materializando en millones y millones de galaxias, de planetas y de cantidad de estrellas. Es el Señor quien está detrás de todo esto, y donde Pablo habla de que todo existe sumergido en esta realidad. No te extrañe por eso que hablemos del bautismo, que en griego significa sumergirse, como cuando nosotros vamos existiendo sumergidos en el líquido amniótico, como el ser humano antes de vivir en la tierra era un habitante del mar. Es decir, todo estaba sumergido, o mejor, todo está sumergido en esta gran realidad que es Dios. Pero ¿qué es la vida eterna? Y dice Jesús aquí en este texto, la vida eterna consiste en conocerte. Pero conocer, distinguir, ¿qué significa? ¿Te acuerdas cuando a María se le manifiesta el ángel de Dios y entonces le hace la propuesta de ser la madre del Salvador? ¿Cuál es su respuesta? Y María va a decir, pero ¿cómo es posible? Si no conozco varón. ¿Cómo así que María no conocía varón? Empezando por su papá y siguiendo por sus parientes y vecinos. Es que María está hablando en el concepto conocer, experimentar, hacer experiencia. Es ahí donde queremos meternos. No basta con conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos quiere ayudar a experimentar a Dios en la vida. No basta con comulgar. Comulgamos con Dios, le experimentamos, pero no solamente cuando lo recibimos en la boca, sino que vamos haciendo experiencia de Dios en lo profundo de nuestra alma. No basta con conocer a Dios en el sacramento de la reconciliación, sino que nos sentimos perdonados, nos perdonamos y somos capaces de perdonar también. Va habiendo una serie de experiencias como vivencias interiores, como vivencias del alma que van elevando nuestro ser. No hace falta levitar. Ha habido santos, sí, han levitado, como Santa Teresa de Jesús, pero no hace falta levitar. Pero sí hay que levantar la mirada, sí hay que levantar el alma para que nuestra vida sea cada día con esos valores que manifiestan el ser de Dios. Un Dios que es paciente, comprensivo, tolerante, que perdona, que nos anima, que nos ayuda. Es ahí donde se nota que uno conoce a Dios, experimenta a Dios. Es Dios mismo quien está habitando dentro de nosotros. Dirán, no es sencillo, pero con la oración es posible, y por eso dirijámonos ahora a nuestro Padre Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Así pues, yo me sigo quedando con lo que nos dice Jesús en el texto bíblico de hoy, que tener vida eterna es conocerle a Él, experimentarle a Él. Y experimentarle a Él es tener vida eterna, es decir, tener la vida de Dios con uno. Cogiendo las palabras, de las últimas palabras que el Papa Benedicto nos fue diciendo antes de su dimisión, aquello de hacer experiencia, llegar a tocar la mano de Dios, pero es esa mano espiritual, esa mano en la que podemos hacer como más tangible y patente esa presencia divina, quizás en la naturaleza. Estoy pensando como hay personas que viven tan entregadas a los demás, sin buscar ningún interés particular ni privado, antes incluso gastándose lo propio y el tiempo y la salud, y uno se da cuenta de que ahí está esa presencia de Dios. Por otro lado, uno descubre ese servicio abnegado, ese ejemplo de personas que han dejado las armas en su experiencia de Dios, porque estos días mismo me habló alguna persona que ha decidido no volver a coger un arma cuando tristemente en el ambiente de violencia las había manejado. A llegar a personas como que me han dicho, Padre, decidí y ya llevo un año sin hablar mal de nadie,
sin ser una persona crítica ni chismosa, o descubrir personas que han dejado el alcohol radicalmente, otras que han dejado pues toda la parte de las drogas. Oiga, yo noto ahí la presencia de Dios, percibo que en el interior de esas personas hay ese experimentar, sentir a Dios dentro de ellas. Y es lo que te podría decir. No te sabría expresar muy bien, pero sí siento que Dios me acompaña, que Dios pone sus pensamientos en los míos, que pone sus sentimientos en los míos, que me inspira continuamente hacia dónde ir. Yo le pido, Señor, dame tu Espíritu Santo. Y siento que sí, que hay algo tan palpable interiormente, no tangiblemente. Ahí está esa experiencia de Dios, de la que seguramente todos o muchos de ustedes que nos están viendo lo han experimentado también. Así que te felicito y te animo a que sigas buscando esta experiencia de Dios. Nos seguimos viendo, si tú quieres, todos los días a las 6:05 de la mañana, también a las 2:30 de la tarde. En televida.com.com, en cualquier parte del mundo nos puedes sintonizar. Y en YouTube, en cualquier parte y a cualquier hora, ahí nos puedes ver también. YouTube, y pones en la franja blanca Un Nuevo Despertar Televida, y ahí tenemos más de 50 programas que ya están allá. También, si quieres, en directo nos vemos en Hogar de Betania en Calasanz, en la carrera 81A, número 53, carrera 81A, número 4963. Allí estamos haciendo todas las noches del martes el taller de parejas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Jesús, José y María, que tengas un feliz día. Nos vemos otra vez. Hasta luego.